Pero vamos a empezar hoy día con un estudio del hombre. Quizás estés aquí ahora pensando, bueno, soy joven, entonces este sermón no tiene nada que ver conmigo. Estás equivocado, porque un día, aunque ahora seas joven, un día serás hombre, serás maduro y probablemente serás casado. Entonces lo que vas a aprender hoy les va a ayudar en el futuro. Quizás le va a ayudar aún antes cuando tú estás buscando a una esposa. Vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 1. El libro de Génesis, capítulo 1. Porque antes que podamos estudiar acerca del esposo y el padre, nosotros necesitamos saber lo que es el hombre y el propósito del hombre. Es muy importante. Y por supuesto vamos a encontrar el ejemplo perfecto solo en la persona de Jesús, en Él. Pero vamos a empezar en el libro de Génesis con el relato de la creación, capítulo 1, vamos a empezar en versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, algo muy importante aquí: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Señoree. Esa es la palabra importante. Por supuesto, podemos tener solamente en este texto 7 diferentes sermones, pero no tenemos tiempo para cubrir todo lo que se encuentra en este texto. Lo que solamente quiero que vean en este texto es el propósito del hombre desde el comienzo y hasta ahora y hasta el fin del mundo. El propósito del hombre es avanzar el reino de Dios por toda la tierra. Adán caminaba sobre la tierra casi como un rey, pero un rey bajo la autoridad de Dios. Él tenía que reinar, pero no conforme a su propia voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. El hombre en el día de hoy, el hombre cristiano, tiene el mismo propósito. ¿Por qué existimos? Para avanzar el reino de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Aquí nosotros podemos encontrar la razón por la cual la mayoría de los hombres está vacío. Aún los hombres cristianos, muchos están totalmente vacíos. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a este propósito único, este propósito más importante. Nosotros vivimos, respiramos. ¿Por qué? ¿Para qué? Simplemente para avanzar el reino de Dios en la tierra, para cumplir la voluntad de Dios. Muchos en el día de hoy, por ejemplo, un joven, ¿no? Está creciendo en casa, va al colegio, y cuando tiene más o menos 15, 17 años, le preguntan, ¿no? Los padres le preguntan: ¿qué quieres hacer con tu vida? No es una pregunta bíblica. ¿Qué quiere Dios hacer con tu vida? Joven, ¿has discernido la voluntad de Dios con respecto a lo que Él quiere hacer contigo? Nosotros no debemos ir a la universidad simplemente porque queremos ir a la universidad. No debemos mudarnos a otro país simplemente porque tenemos el deseo de hacerlo. Aunque Dios puede muchas veces hablar y dirigirnos a través de nuestros deseos, el propósito más grande no es seguir nuestros deseos, sino la voluntad de Dios. Dios, ¿qué quieres de mí? Y no solamente en las cuestiones grandes de la vida, en cada cosa de la vida.
Una de las razones por las cuales respeto, no estoy de acuerdo siempre con ellos, pero respeto los puritanos. Y ellos, de verdad, deseaban someter cada aspecto de su vida a la palabra de Dios. Antes en la historia, los incrédulos y aún los religiosos se burlaban de los bautistas. ¿Por qué? Decían de ellos, estos son fanáticos porque están buscando someter cada aspecto de su vida a la palabra de Dios. Ojalá que fuera así. Ojalá que todos nosotros, ¿no?, fuéramos así. Pero no es un cristianismo radical, es un cristianismo básico. Como cristianos, nosotros debemos vivir para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Y la única forma de conocer su voluntad es por medio de renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver una verdad muy importante. No puedes ser hombre. No eres hombre. Y especialmente no eres hombre de Dios, a menos que estés renovando tu mente en la palabra de Dios como una práctica diaria. A menos que tu corazón esté entregado a cumplir la voluntad de Dios, aun cuando contradiga tu voluntad. Amén. ¿Hay hombres por acá? ¿Hay hombres que se han dedicado, se han entregado a cumplir la voluntad de Dios? Y no solamente cumplir la voluntad de Dios con respecto a nuestra vida, porque podemos ver algo aquí más amplio, ¿no? Cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Adán era gobernador de peces y aves y las bestias. Pero nosotros, ¿cómo debemos avanzar el reino de Dios en el día de hoy? Por medio de vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestra propia vida, en la familia, en la iglesia. Y Jesús nos ha declarado que avanzamos el reino de Dios por medio de predicar el evangelio a toda criatura en todos los países. Cada miembro en esta iglesia debe dedicarse a cumplir la voluntad de Dios en estas áreas de la vida personal, la familia, la iglesia, el trabajo, y todo para avanzar el reino de Dios a través de toda la tierra. Ahora vamos a ver el ejemplo perfecto de un hombre. Vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 6. Aquí podemos ver el corazón del único hombre perfecto. Si es hijo de Dios, Dios el Hijo, Dios, ¿no?, encarnado. Aquí tenemos Dios en la carne, pero a la vez es hombre. Y Él es nuestro ejemplo de lo que debe ser un hombre. ¿Cómo debemos portarnos nosotros? Y aquí en versículo 9 y 10 podemos ver el corazón del hombre perfecto. El estándar por el cual los demás hombres serán juzgados. El estándar al cual debemos buscar conformarnos. Él dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mira, varias veces
Nosotros sabemos que aún los niños se acercaban a Jesús, ¿no? Él era un hombre lleno de amor y compasión, pero también habla a veces de que los hombres tenían miedo de acercarse a Él. Mirando solamente su cara, uno podía ver muchas veces lo que estaba dentro del corazón de Jesús. Por ejemplo, cuando Él iba a Jerusalén a morir, Él había fijado, ¿no?, su cara, su mirada en Jerusalén. Estaba caminando a Jerusalén y nadie podía cambiar la dirección que Él había tomado. Nadie. Cuando uno miraba la cara de Jesús, cuando uno miraba su vida, uno podía ver lo que encontramos aquí en esta oración. Un hombre totalmente dedicado a ¿qué? Que el nombre de Dios sea santificado. ¿Qué significa? Literalmente que el nombre de Dios sea separado. La raíz indica que el nombre de Dios sea cortado y separado de lo demás. La pasión de Jesús era de que Dios su Padre tenga preeminencia sobre todo. La supremacía de Dios en todo era su deseo. La cosa que motivaba a Jesús más que ninguna otra cosa era este deseo, ¿no? Cuando Él caminaba y Él veía la religión vacía del pueblo, Él hasta se enojaba. ¿Por qué? En el templo Dios no se glorificaba. En las sinagogas Dios no se glorificaba. Entre los paganos Dios no se glorificaba. Y el anhelo más grande de su vida era glorificar a Dios y trabajar para que Dios sea glorificado en cada lugar. Aquí encontramos el motivo para evangelismo, misiones y todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, la razón por la cual vivimos es que Dios sea glorificado, no solamente a través de nuestra vida, sino a través del mundo. Del mundo. Cada cerro, cada río, cada hombre, cada obra, cada acto, cada familia, cada niño, que Dios sea glorificado, que Dios tenga la preeminencia, el primero. Hay un ministerio en Estados Unidos que se llama simplemente Yo soy segundo. ¿Qué significa qué? Hay uno que es primero y no lo soy. El que es primero es Dios. Y podemos ver, hermanos, por todo el mundo, que en los corazones de los hombres, en el gobierno de los hombres, en la familia de los hombres, básicamente Dios no se ve primero, ni se ve. Un hombre verdadero, no importa si es pastor o ingeniero, o policía, o doctor, o carpintero, su deseo más grande debe ser que Dios sea santificado. Ahora, hombres, ustedes pueden estar conmigo hoy día diciendo amén, amén, amén. Pero no es una reprensión. Me es una reprensión. Predicando en ese momento, yo no puedo decirte que siempre, 100% mi deseo es que Dios sea glorificado en todo. Muchas veces, demasiado, estoy pensando en mí, mis necesidades, mis problemas. Yo. Pero Cristo no era así. Mira, hombre, el problema más grande que tú tienes es el problema más grande que yo tengo. Pensamos demasiado en nosotros.
Pensamos demasiado en nuestros planes. Nosotros deseamos una vida no cómoda, sin dificultades, sin problemas, una vida normal que no nos cueste mucho. Pero hermanos, no debe ser así. Nosotros, si queremos ser hombres verdaderos, debemos imitar el único hombre verdadero, el Señor Jesucristo. Estudiar su vida, orar para que Dios nos dé los mismos deseos que Él tenía siempre, porque Él siempre estaba haciendo la voluntad de su Padre. Dice aquí: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Probablemente, estando en esta iglesia, siendo quizás miembro de esta iglesia, has escuchado de las necesidades que hay en el mundo, no solamente en China o Irak, sino también en Miraflores y Barranco. Tantos lugares donde personas no están sometiéndose al reino de Dios. ¿Y sabe qué? Lo que es muy triste. Mayormente las mujeres en la iglesia se preocupan más por la extensión del reino de Dios que los hombres. De hecho, viernes yo estuve con un grupo de lingüistas, como 20 lingüistas, jóvenes totalmente, de verdad, dedicados a llevar el evangelio a las tribus más lejanas. Como 18 mujeres y 2 jóvenes. En la historia de las misiones que encontramos, muchas veces las mujeres iban a lugares para predicar el evangelio, lugares muy peligrosos, porque no había ningún hombre suficientemente valiente que quería ir. En el día de hoy, en nuestra misión, nosotros tenemos 2 misioneras en Indonesia que trabajan en un lugar tan peligroso que ningún pastor quiere ir aún para visitarlas. Una de las evidencias de que Dios está juzgando a una cultura es que no hay hombres. No hay hombres. Y las mujeres lideren. Muchas veces pensamos, el problema es evangelismo, el problema es evangelismo. Sí, pero el problema es evangelismo, pero hay una raíz aún más profunda de este problema. No hay hombres imitando a Jesús, dedicados a ser como Jesús y servir como Jesús. Ahora, les voy a mostrar cómo esta verdad afecta la familia, la relación entre esposos. Ustedes han leído, y quizás vamos a tener tiempo para enseñar, que la Biblia dice que la mujer debe someterse a su esposo. Es una verdad bíblica, no se puede evitarla, se encuentra en las Escrituras, en varios lugares. Pero hombres, miren, una mujer que quiere dedicarse al Señor, que quiere ser obediente al Señor, ella lee que debe someterse a su esposo. Y ella mira a su esposo. Y es un hombre de 35 años que se porta como un joven de 14 años. Un hombre inmaduro. Un hombre que solamente piensa en sí mismo. Solamente piensa en sus hobbies. Salir a jugar fútbol, estar con sus amigos, caminar en la calle, divertirse. Y la mujer lo mira y casi dentro de su corazón crece amargura, porque ella dice, ¿y yo tengo que someterme
a este, un jovencito de 40 años, que no me discipula, que no discipula a mis hijos, que siempre está en la calle, no solamente para trabajar, sino también para estar con sus amigos, divirtiéndose, jugando. De verdad, la mujer, la Escritura dice que ella debe someterse a su esposo, pero a veces el esposo vive de tal manera que llega a ser tan difícil para la mujer someterse. Y ella crece con amargura en su corazón por causa de su esposo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Una mujer de Dios mira las Escrituras donde dice que ella debe someterse a su esposo. Y ella mira a su esposo y hay un hombre ahí, totalmente entregado a Cristo, que tiene el corazón de Cristo como se ve en Mateo capítulo 6. Un hombre que no piensa en sí mismo. Un hombre que se ha sacrificado muchas veces a través de la historia de su vida por la causa de Cristo. Un hombre que sirve a Cristo. Y la mujer dice, claro, yo puedo someterme a un hombre así. Pero cuidado, mujeres, porque algunos de ustedes sí tienen hombres así y todavía les es difícil someterse. Porque también las mujeres tienen problemas con el pecado, tienen problemas con la obediencia, pero es otro sermón. Ahora estamos hablando de los hombres, pero hay un problema. Cuando hablo de la dedicación de un hombre a Cristo, a veces los hombres, especialmente los pastores y los misioneros y los jóvenes que quieren entrar en el ministerio, muchas veces malentienden lo que la Escritura está diciendo. Porque muchas veces por causa del ministerio el hogar ha sido destruido. ¿Cómo? Una mujer está ahí mirando a su esposo y de verdad es un hombre totalmente entregado a Cristo, pero no conforme a las Escrituras. Es obediente a lo que sabe, pero la información que tiene en su cabeza está equivocada. ¿Cuál es el problema? Él cree que para ser totalmente dedicado a Cristo, él tiene que descuidar a su familia. Él tiene que sacrificar su familia por causa de la obra. Es una mentira, quizás una de las mentiras más grandes en el ministerio. Algo que necesitamos entender. Somos evangélicos, somos cristianos. En la teología católica, quizás no en teoría, pero en práctica sí. El cristiano vive en dos mundos, el reino de Dios y el reino secular. El reino de Dios consiste de la iglesia, oración, evangelismo, leyendo la Biblia, haciendo buenas obras. Y el mundo secular, la familia, el trabajo. Pero lo que tenemos aquí no es bíblico. En el reino de Dios, para el cristiano, el reino de Dios es todo. No solamente la iglesia, no solamente leer la Biblia, no solamente orar, sino también la vida familiar y el trabajo. Nosotros necesitamos entender que nosotros estamos dentro del reino de Dios y todo lo que hacemos se encuentra dentro del reino de Dios. Entonces necesito reconocer, conforme a Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es perfecta. Y si soy hombre, entonces Dios me ha dado reglas
mandamientos con respecto a la iglesia, con respecto al evangelismo, con respecto a la necesidad de leer la Biblia y orar. Pero también Dios me ha dado mandamientos con respecto a la esposa, con respecto a los niños. Y yo tengo que ser un hombre completo que obedece al Señor en todos sus mandamientos. El hombre que dice que va a descuidar a su familia o sacrificar su familia por causa de la obra es un hombre que no entiende la voluntad de Dios ni el reino de Dios. No puedes cumplir la voluntad de Dios en un aspecto de tu vida por medio de desobedecer a Dios en otro aspecto de tu vida. Mira, cuando yo era joven, predicador, misionero, yo podía ministrar 24 horas al día, prácticamente. ¿Por qué? Muchos mandamientos en las Escrituras me eran muertos. Los mandamientos con respecto a cómo un esposo debe tratar a su esposa no tenían nada que ver conmigo. Los mandamientos con respecto a los niños no tenían nada que ver conmigo. Yo estaba libre, hermanos. Y yo podía usar mi tiempo para otras cosas. Pero el día que me casé, los mandamientos que me eran muertos, ¿qué pasó? Ahora tienen vida. Ahora tienen algo que ver conmigo. Entonces yo tengo que balancear mi vida. Dios me ha dado mandamientos con respecto a la obra y debo cumplirlos. Pero ahora también se han despertado varios mandamientos con respecto a la esposa y yo tengo que obedecerlos. Pero Él no me ha dado más horas que 24. Entonces tengo que aprender que con sabiduría a cumplir todos los mandamientos de Dios. Pablo, vamos a salir esta noche a predicar en la calle. Pero no he pasado tiempo con mi esposa 2 semanas. Quizás, ¿cuál es la cosa más bíblica? Quizás estar con mi esposa, pasando tiempo, orando juntos, leyendo la Biblia, o simplemente un almuerzo, o salir una cita. Como un hombre de Dios, yo tengo que ser un hombre completo, que no menosprecie ningún mandamiento de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, ¿debemos ser hombres totalmente entregados a la obra? No. ¿Debemos ser hombres totalmente entregados a la familia? No. ¿Debemos ser hombres totalmente entregados a los niños? No. Debemos ser hombres totalmente entregados a la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y yo sé, hermanos, es difícil, pero es necesario porque según 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1, si un hombre no maneja bien su familia, ni puede ser pastor, no puede ser anciano. Ahora, vamos al libro de Efesios. Capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Podemos ver en estos 2 versículos una enseñanza sobre el sometimiento bíblico. En el día de hoy, la idea de sometimiento es algo que mayormente se menosprecia. Porque personas piensan, si yo me someto a otra persona, significa que llego a ser esclavo o que la otra persona es mejor que yo. Para refutar esta idea errónea, lo único que tengo que hacer es enseñar sobre la Trinidad. Nosotros sabemos
que la doctrina ortodoxa y cristiana dice que el Hijo es igual al Padre. Pero el Hijo se sometió al Padre. Sometiéndose al Padre, ¿llegó a ser algo menos que Dios? Si tú dices sí, es herejía. Nosotros podemos ver aún en la Trinidad, el Padre manda, el Hijo va. Y en la encarnación tenemos el Hijo sometiéndose constantemente a la voluntad del Padre, pero todavía es Dios. Entonces podemos ver que el sometimiento no es una cosa fea o mala. No menosprecia a la persona. Es algo que podemos ver aún en la vida de Jesucristo. Cada uno de nosotros, el hombre y la mujer, nosotros tenemos diferentes papeles o roles que Dios nos ha dado para cumplir. Es lo mismo en la iglesia, podemos verlo. ¿Todos son pastores? Si el pastor es pastor, ¿significa que es mejor que los demás? ¿O más importante a Dios que los demás? ¿Es lo que significa? Absolutamente no. Entonces podemos ver por toda la creación una idea de sometimiento. No solamente en la Trinidad, sino también en la creación mismo. Mira, Él va a hablar aquí en diferentes lugares. Él habla en versículo 21 acerca de la iglesia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En la iglesia debemos someternos los unos a los otros. Y aunque los ancianos dirijan la iglesia de una forma, también si un joven se acerca al anciano con una reprensión, debe escuchar. Especialmente si el joven está hablando, dando honor al anciano, si está hablando con respeto. El anciano debe escuchar. Porque aún los mayores en la fe, los más eruditos en la fe cristiana, también deben someterse a los más nuevos en la fe cristiana. Y ver si lo que tienen que decir es verdad. Entonces podemos ver en la iglesia sometimiento mutuo. También nosotros podemos ver en capítulo 6, hablando de los niños. Los niños deben someterse a sus padres. Podemos ver también que los esclavos, pero en nuestro contexto, los que tienen empleo, deben someterse a los que son las autoridades, los gerentes. Si voy a trabajar en una compañía, todos saben que voy a seguir lo que los gerentes me mandan. Yo voy a obedecer lo que ellos demanden de mí. También podemos ver en Romanos 13 que los ciudadanos, ¿qué deben hacer? Deben someterse al gobierno. Entonces podemos ver en cada nivel de la sociedad una idea de sometimiento. Ahora, nosotros muchas veces pensamos mal de sometimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres que tienen autoridad abusan su autoridad. Pero todavía la Biblia enseña sometimiento. Ahora, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. Hermanos, hermanas, esta no es una sugerencia, no es una sugerencia. Siempre cuando enseño algo así, o yo estoy enseñando con respecto a los hijos y cómo deben someterse a sus padres, siempre me pregunta, ¿pero debo someterme a mi padre si mi padre me dice que debo poner una bomba allí en el edificio del gobierno y matar a todos? Y siempre yo pregunto, ¿y cuándo es la última vez que tu padre pidió algo así de ti? No, mire, siempre estamos buscando una manera de salir, de nuestras responsabilidades y no someternos a la voluntad de Dios. Por supuesto sabemos
Que si hay un hombre muy abusivo, haciendo daño a su esposa, especialmente dentro de la iglesia, muy abusivo con sus hijos, la hermana debe venir a los pastores y los pastores deben actuar. No estamos diciendo que una mujer debe estar en una familia sufriendo como una esclava o una persona torturada. Por supuesto no. Pero en una familia más o menos no normal, donde el esposo no es Hitler o Mussolini, o un monstruo que debe estar en la cárcel. Generalmente, en una familia, en un hogar cristiano, el hombre debe ser cabeza y la mujer debe someterse. ¿Pero qué significa? Mira, mi consejero, el consejero más grande en mi vida, no es un consejero, es una consejera. Es mi esposa. En mi vida, la persona más cercana a mí es mi esposa. La persona más importante a mí es mi esposa. Entonces, cuando la Biblia enseña que yo tengo autoridad en mi familia, no significa que simplemente yo tomo decisiones sin hablar con nadie. No significa que yo haga simplemente lo que quiero sin consultar a mi esposa. No, nosotros somos uno. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión, y no estoy hablando de si voy a comprar pollo o ceviche, pero cuando yo estoy hablando de algo importante en mi vida, debemos mudarnos, debo entrar en otro empleo, debemos comprar un carro. ¿Qué debemos hacer con nuestros niños con respecto a sus estudios? Cosas importantes en la familia. Yo voy a hablar con mi esposa primero. Y si ella está de acuerdo conmigo, está bien, es una afirmación muy fuerte. Pero si ella no está de acuerdo conmigo, ¿qué debo hacer? Yo debo decir simplemente, bueno, gracias, pero no tienes razón y voy a hacer lo que quiero. No. ¿Significa que yo voy a decir, bueno, mi esposa dice otra cosa, entonces vamos a hacer lo que mi esposa dice? No. Entonces, ¿qué? ¿Significa que para mí es como una luz roja? Si puedo demorar, no voy a tomar la decisión. Yo voy a esperar. Yo voy a orar con ella más. Yo voy a hablar con ella más. Vamos a buscar otras personas, autoridades, ancianos en la iglesia, buscando consejos de ellos. Y voy a esperar hasta que nosotros estemos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si tenemos que tomar la decisión y nosotros no estamos de acuerdo? Entonces, con bastante humildad y temor, es mi responsabilidad tomar la decisión. Y si es una buena decisión, no debo ir a mi esposa diciendo, ¿ya ves? Y si me equivoco, mi esposa no debe venir a mí diciendo, ¿ya ves? Hermanas, ¿quieren ustedes matar a sus esposos? ¿De verdad? ¿Destruirlos? Entonces, simplemente ustedes deben andar todos los días diciendo, ¿ya ves? Yo te dije. ¿Recuerdas? Te equivocaste. ¿Cuándo? Hace 25 años, ¿recuerdas? No, hermanas, nos reímos, pero hay muchos hombres que andan no como hombres por causa de sus esposas, que nunca, como el elefante, nunca se olvidan de los errores del esposo, nunca. Y con su boca, con su lengua, ella prácticamente ha matado a su esposo.
Hermana, tú tienes bastante poder. Tú puedes ser un instrumento de transformación en la vida de tu esposo. No por medio de instruirle todos los días, no por medio de quejarte todos los días, no por medio de hacerle recordar sus errores todos los días, no, por medio de honrarle y respetarle. Pero vamos a hablar de esto después. Hermanos, ¿ustedes quieren saber de verdad lo que significa tener autoridad en la casa? Significa que nosotros hemos ganado el privilegio de acostarnos todas las noches cansados, porque usamos nuestra autoridad para la gloria de Dios y el beneficio de nuestra esposa y nuestros hijos. Solamente significa que tenemos más responsabilidad, más trabajo y no más privilegios. Recuerden, la autoridad de Cristo, sabiendo que tenía toda autoridad, lavó los pies de los apóstoles. Cuando un hombre de verdad sabe lo que es la autoridad bíblica, él usa su autoridad para el beneficio de su esposa y para el beneficio de su familia.